Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. En esta oportunidad tenemos una gran sorpresa para ustedes. Se trata de que se incorpora una vez al mes por ahora, quizás más adelante, pues con mayor frecuencia, a el set de Gente de Hoy, un médico, un profesional de la medicina, quien es ginecólogo y obstetra y además es presidente del Centro Médico Docente Los Altos, pero sobre todo que goza de un prestigio indiscutible como profesional, como amigo y además de eso como promotor de grandes proyectos. Es el doctor Michel Otañez, a quien damos la más cordial bienvenida, quien me va a acompañar como conductor de este espacio y después vamos a presentar a su invitada de hoy. Wow, gracias por la presentación, wow, me siento honrado de estar aquí. Ese es uno de los más grandes honores de compartir contigo aquí en Mira TV, tu programa Gente de Hoy. Bueno, hoy tenemos un gran gusto de comenzar este ciclo que espero va a durar mucho tiempo y lo vamos a hacer con mayor frecuencia. Tenemos el gusto de tener nuestra primera invitada, la doctora Susángel Guevara, quien es médico internista y además nefrólogo, y que hoy vamos a compartir con ella este programa y vamos a hablar de un tema interesantísimo como tema, pero más interesante todavía por ser un tema o una afección tan frecuente que casi se puede decir que de alguna forma quizás cada uno de los seres humanos en algún momento va a tener esa afección y cómo ella nos va a ir llevando y orientando a cómo entenderla mejor y cómo tratarla mejor, porque muchas de ellas son pues evitables. Bienvenida, doctora. Gracias. Bienvenida, Susana, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, Susana, de acuerdo a algunas presentaciones, es un torbellino, pero es un torbellino de profesionalismo, que es lo más importante. El tema precisamente es acerca de las infecciones urinarias. Sabes que hay muchos mitos y realidades en torno a las enfermedades. Una de ellas es que generalmente la familia dice, mira, que no te vayas a sentar en ese baño, ten cuidado porque te puede dar una infección en la orina. Sí, esos son mitos. Sí, son mitos. Sí, son mitos. Sí existen mitos. Por supuesto que la higiene también es vital para evitar la contaminación, pero el mito de la piscina, el mito de cuidado con sentarte en un sitio contaminado, una poceta contaminada, no, porque existen mecanismos de defensa propios del individuo que van a evitar que nosotros tengamos contaminaciones. Por supuesto, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, ancianos, que ya cambia también la anatomía y las medidas de prevención natural. En ese tipo de pacientes sí podemos tener entonces cuadros de infección urinaria, pero son casos particulares. Ok, pero empezamos así como por la mitad. Empecemos, ¿qué es una infección urinaria? Pero ya ves, si me dice que los mitos. Buenísima, sí. Claro, de los mitos. Los mitos son ahora los vamos a retomar, por supuesto. A conceptualizar. Perfecto. Fíjate que las infecciones urinarias es, digamos, la presencia de bacterias a nivel del tracto urinario. Va a depender del sexo, tanto mujeres como hombres, y la forma de presentación. Las más comunes son las mujeres. Las mujeres pueden tener una infección urinaria baja, que es la denominada cistitis, que es muy conocida por el vulgo, que todo el mundo sabe lo que es una cistitis, porque es tan aparatosa la presentación que la mujer inmediatamente acude principalmente al ginecólogo, es lo que nosotros notamos. Van al ginecólogo porque relacionan la infección urinaria con la relación sexual o con los trastornos a nivel del área genital. Bueno, ese es otro de los mitos. Que no es lo mismo. Que los mitos dicen, esos mitos dicen, bueno, yo tuve relaciones con fulanito y me pegó una infección urinaria. ¿Y eso es verdad o no es verdad? No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, pero sí hay una relación con las relaciones sexuales y la presencia de la cistitis. Sí hay una relación, pero no es una relación por una enfermedad de transmisión sexual, sino que es por el efecto traumático mecánico que podría existir en una relación sexual. Y pacientes con estrechez de la uretra, pacientes con alteraciones de otra índole, ¿no? O en el perímetro del acto sexual del jugueteo, sí hay indicaciones que yo les doy a mis pacientes para disminuir la presencia de cistitis. Sí, eso ¿puede dar alguna? Porque ahora todo el mundo va a preguntar, mira, ¿cómo es la cosa del jugueteo? Bueno, van a la consulta. Vamos a hablar en privado. Okay. No, sí, son muchos tips. Hoy en día yo creo que hay mucha información y hay acceso y ya las jóvenes inclusive ya están digamos, más preparadas, ¿no? Para diagnosticarlo y quizás hasta para evitarlo, ¿no? Pero quizás eso se confunda con una infección vaginal, sí, con una infección, por ejemplo. Ellos la relacionan, la mujer relaciona el hecho de tener un dolor en su área genital o en el hipogastrio, pues debajo del vientre,
todo lo va a relacionar con un proceso relacionado con la parte del aparato genital, ¿no? Pero en realidad es una inflamación de la uretra o de la vejiga, ¿ok? Básicamente. Mencionaste uretra. La uretra, también hay infecciones que son solo de la uretra y que pueden ser infecciones urinarias catalogadas como tal. Tal cual, pero ya entra más en la parte de transmisión sexual, en el hombre, por ejemplo. La uretritis en el hombre. Correcto. Tiene mucha relación con gérmenes como la clamidia, ¿ok? O enfermedades de transmisión sexual como la conocida enfermedad por gonococo, ¿no? En líneas generales, las causas fundamentales de este... Si nos dividimos entre hombres y mujeres, vámonos por la parte ya género. En las mujeres, la cistitis es multifactorial. Por ejemplo, yo a las jóvenes les recomiendo el uso del hilo dental. Muy popularizado. ¿En serio? Sí. Y el hecho hasta el uso del hilo dental en la ropa sintética. Hay personas que tienen atopia a la ropa sintética. Que es como una especie de alergia. Eso te empieza por allí y luego eso se puede complicar porque inflama la zona, entonces el tracto se va afectando anatómicamente. Pero el hilo dental, yo les doy recomendaciones, yo le digo a las chicas un tips, ¿no? Que estamos en televisión, pero lo voy a decir. Usen el hilo dental con su objetivo. Cuando vayan con todas las baterías. El próximo programa, porque todo lo que veo, y en nombre de los pacientes la vamos a invitar para que nos den una clase de sexología. Pero sí es importante, yo les digo que, y si hay una ropa que, por ejemplo, no quieren que, porque las mujeres coquetas dicen, no me gusta la forma en que se nota el panty, ¿no? Entonces, pero el hilo dental, en ese caso, yo considero que es una prenda. Que son, ¿verdad? Tan cómodas. ¿Quién? Las que no son hilo dental. Precisamente, exacto. Entonces, bueno, por allí. Y en los hombres... Pero tan bonito que se ven los hilos dentales, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en los hombres, por ejemplo, la parte de infecciones urinarias baja, tenemos la uretritis y tenemos la prostatitis. Que es un tema... Es un detallazo, ¿no? Es un tema aparte, completamente. Es un tema totalmente aparte. Pero sí genera infección urinaria. Pues tengo entendido que cuando los hombres sufren de la próstata y tal, uno de los primeros problemas es una infección urinaria, ¿no? Que quizás van hasta el médico por eso. Depende. Que no pueden orinar. Depende, no. No, porque el problema obstructivo es una patología por crecimiento. Pero el problema infeccioso prostático es otra forma de manifestarse. Y es otra forma de tratamiento. Son tangencialmente distintos, pero están relacionados. Susángel, ¿qué frecuencia tiene la infección urinaria? ¿Es así tan frecuente como... ¿Qué porcentaje de gente va a tener infección urinaria? ¿Y por qué unos sí la van a tener y otros no la van a tener? ¿Hay algún condicionante que uno pueda decir, esto va a condicionar una infección urinaria, o esto seguro nos va a dar infecciones urinarias? ¿Hay alguna edad en particular en la que hay más infecciones urinarias que otras? Oriéntanos un poco y orienta a nuestros amigos televidentes que están allí escuchando este programa interesadísimos. Ok, fíjense que vamos a dividirlo entonces ahora no por género, vamos a dividirlo por edades. Un niño o una persona adolescente, en la presencia de enfermedades urinarias van a estar directamente relacionados con problemas de uropatías a nivel del árbol urológico. Bueno, malformaciones. Vamos a hacer una traducción. Voy a explicarlo ahora. Morfológicamente, un nene que tenga infecciones urinarias es muy probablemente por un problema o de reflujo o una estrechez en lo que es las vías urinarias. ¿Y eso es algo que sucede o es que el niño nace así? Nace así. ¿Y qué pasa? Congénito. Incluso lo puedes demostrar en intrauterino, ¿no? Claro. De modo que uno puede decir que prácticamente desde el nacimiento hay condicionantes que pueden hacer que aparezcan infecciones urinarias en algunas personas. Sí. ¿Y cómo se maneja eso? Eso ya es manejo, por ejemplo, del pediatra. Incluso el ginecobstetra, cuando practica el ecosonograma, ya le puede decir a la madre, el bebé viene con una hidronefrosis. Voy a traducir, hidronefrosis es una dilatación de las vías urinarias que se manifiesta a nivel del riñón. Eso ya tiene que poner alerta en lo que el niño nace, se hace una evaluación por urología pediátrica y se ve si realmente es de tratamiento médico o quirúrgico, ya eso es tema
de urología. ¿No? ¿Este padecimiento siempre genera síntomas o puede ser asintomático? Puede ser asintomático, pero si uno puede tener la hidronefrosis y no ser condicionar una infección, pero tienes una infección y tienes una hidronefrosis, tienes que hacer la relación, causa-efecto. Ahora, ¿qué tan grave puede ser que una persona tenga una infección urinaria y de repente no se dé cuenta o se vaya dejando pasar y no vaya oportunamente al especialista? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tan grave puede ser eso? Y yo quiero agregar un poquito más, y, tomando de tu misma pregunta, Daxi, que es muy interesante. La infección urinaria en el adulto es algo muy obvio, muy sintomático, la persona siente mucha incomodidad, como lo explicaba Susángel, pero en un bebé recién nacido, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Qué alerta deben tener las mamás para saber que ese niño puede tener una infección urinaria? Fíjese que es importantísimo, porque incluso si el niño no ha sido diagnosticado dentro del vientre en la edad gestacional, un bebé que tenga fiebre de origen no preciso, ustedes tienen un bebé con fiebre y el nene no sabemos la etiología, un nene que deje de comer, un niño que tenga inclusive, porque podemos tener la infección urinaria clínicamente aparatosa, fiebre, toque del estado general, niño irritable, pero podemos tener el niño que simplemente vemos que no tiene un desarrollo pondestatural adecuado. Wow. O sea que vemos que el niño no tiene el pediatra nota que el niño realmente no ha crecido, no está irritable. Eso, sí, señor. No ha aumentado de peso. Sí, señor. Incidir hasta inclusive en el crecimiento, Sí, en el desarrollo intelectualmente también le puede afectar de alguna manera. No, en realidad no, yo no lo relacionaría tanto con su capacidad de crecimiento intelectual como tal, sino pondestatural. Puede ser un niño, exacto, que no se desarrolla de manera armónica. Pero fíjense, por ejemplo, ya pasamos de la parte pediátrica, vamos a un poquito más grande, pues. Ya las adolescentes, el doctor pregunta, ¿cuánto es la incidencia de pacientes de acuerdo al grupo etario, ¿no? Y es muy frecuente. Nosotros hicimos unas estadísticas aquí en el Centro Médico Docente Los Altos, hicimos una estadística y logramos recopilar los pacientes que acudieron por emergencia durante un año. Fue bien interesante y fue muy hasta jocoso con mis compañeros, pero dije, Ángel, te estás llenando. Por la cantidad pero de mentira, pacientes. porque en la infección urinaria, vemos un equipo multidisciplinario, lo ve el urólogo, lo ve el internista, lo ve el nefrólogo, obvio. Cuando ya se ve una neuropatía, el urólogo toma, las riendas para eliminar el problema anatómico. Y el nefrólogo como médico, capacitado por la parte de la preparación de medicina interna y buscar, incluso no es la causa solamente, sino las consecuencias a nivel del riñón, el impacto que eso va a tener sobre el riñón, el nefrólogo, al que al final le toca verlos, ¿no? Hablar de ese impacto, hablar también acerca de una edad tan complicada quizás y llena de tanta riqueza como lo es la edad adolescente y otros temas de gran interés en la próxima parte de este espacio. Continuamos, amigos, en Gente de Hoy, en esta ocasión pues con mi compañero de set, el doctor Michel Otaller, nuestra invitada Susángel Guevara, quien es médico internista y nefrólogo, hablando del interesantísimo tema y más común de lo que nos podíamos imaginar de las infecciones urinarias. Bueno, veníamos hablando de la adolescencia, esa edad como tan bella y tan particular, y nos venía pues hablando de la incidencia de las infecciones urinarias en la adolescencia. Y nos hablaba de las estadísticas que eran impresionantes, de las estadísticas recogidas aquí en el centro. Sí. Bueno, sigamos, vamos a ahondar un poquito en eso y luego pasamos a la otra edad de mayor incidencia también. Okay. Bueno, es importante porque fíjense, de estos pacientes que nosotros pudimos levantar las estadísticas, encontramos que un porcentaje alto realmente pueden ser manejados de manera ambulatoria. Y un porcentaje más o menos de un 10 a un 15% eran los pacientes que, en vista de no ser atendidos en la forma precoz, cuando ellos empezaron a tener manifestaciones de infección urinaria baja, que es la comúnmente llamada cistitis, estos pacientes acuden entonces a la emergencia ya con clínica un poco más aparatosa.
tienen fiebre, toque el estado general, inclusive pueden deshidratarse. Hay una clínica de dolor, inclusive que muchas veces se confunde con un cólico nefrítico, porque la gente siempre relaciona riñón, cálculos. Y en este caso no es cálculo, es una infección urinaria la que incide en esa presencia del dolor. ¿Se puede evitar llegar a ese punto? Sí, sí. Si nosotros con un solo y simple examen de orina podemos determinar la presencia de bacterias, de leucocitos, de proteínas, de sangre. Leucocitos son, digamos, la parte para el vulgo que nos da a nosotros la pista para saber que hay glóbulos blancos. En la orina. En la orina. Que algo está pasando que... Que la orina no debería tener glóbulos blancos. Sí tiene, pero una cantidad menor al porcentaje que cuando se manifiesta el paciente con infección urinaria la tiene. Sí, sí. A veces uno ve incontables, dice leucocitos y piocitos, que significa glóbulos de pus también. Ya es pus. Ay, Dios mío. ¿Puede pasar eso, llegar a un punto así tan grave? Y una persona así está... Mucho más grave incluso donde está estamos ya todavía. Grave, ¿no? Me imagino. No necesariamente. No. Wow. Las pielonefritis agudas pueden ser manejadas de manera, por supuesto, hospitalaria. Hay unas no muy complicadas que uno lo puede manejar con tratamiento intramuscular, por ejemplo, o antibióticos que hay hoy en día en el mercado que son de amplio espectro y nos ayudan a no tener que ingresar a estos pacientes. Susángel, mencionaste pielonefritis aguda, es un término como muy fuerte para nuestros amigos que están allá. Disculpe. ¿Qué es una pielonefritis aguda? Es la inflamación propiamente de la estructura renal. Okay, ya cuando ya rebasamos estructuralmente y anatómicamente, tenemos la uretra, que ya hablamos, la uretra es el último tramo de las vías urinarias. Luego tenemos el reservorio, ¿verdad?, donde la orina se va acumulando, que es la vejiga. Tenemos luego los uréteres, que son los que comunican el riñón con la vejiga, y que cuando ya llega al riñón, ahí hablamos de pielo. De modo que la infección urinaria es como ascendente, ella va a ir, o es que en algunas personas puede haber una pielonefritis sin haber una cistitis. Es decir, todas esas combinaciones son posibles. Sí, son posibles. Uno puede tener por diseminación hematógena, por sangre. O sea, que la infección llega por sangre y no por la uretra. Desde adentro, no desde afuera. Ajá, y es en pacientes, por supuesto, inmunocomprometidos. Pacientes que tienen una infección a distancia y colonizan, llegan a infectar el riñón. Por ejemplo, cuando tienen una enfermedad, otro tipo de enfermedad, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, los ancianos. Son más vulnerables las personas de la tercera edad, por ejemplo, a eso. Sí. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está completamente deprimido. Son pacientes que no van a responder con síntomas que tú esperarías en la etapa inicial. O sea, pacientes que de repente ni siquiera te hacen fiebre, no te hacen absolutamente nada. Ves al anciano durmiendo y simple y llanamente el anciano dormido, no quiere comer, puede tener algo de febrícula, ni siquiera fiebre, sino algo de quebranto. Entonces ese paciente tiene que hacérsele un examen de orina. Pero fíjense, la pielonefritis, la infección del riñón, la infección superior, muchas veces los hospitalizamos porque el tratamiento efectivo es por vía endovenosa. Y ese paciente por lo regular en 3-4 días egresa con tratamiento también ambulatorio. Siempre debe ser con antibióticos los tratamientos obviamente indicado por un especialista. Lo ideal es el urocultivo antes. Y una de las recomendaciones yo considero que son importantes y que hoy en día cobran una relevancia es el uso inadecuado de los pacientes con los antibióticos. Por suerte, ahorita hay una regulación de venta de medicamentos por récipes. Afortunadamente, por muchos años no fue así. Sí. Entonces, la automedicación definitivamente sigue siendo uno de los factores. Eso nos trae un problema. Y lo más terrible es que uno llega a una farmacia y el señor que vende en la farmacia, ni siquiera el farmacéutico, sino el señor que vende en la farmacia era el que estaba haciéndole una indicación médica a la gente. No, y mucha gente que uno veo pues llegando a la farmacia, mira, tengo malestar de tal cosa, ¿tú qué crees que me pueda tomar? Por suerte, pues eso en el caso de los antibióticos ya no es así. Ahora, el urocultivo, ¿por qué lo recomiendas? ¿Qué se puede detectar? Fíjense que el urocultivo, que es también de uso tradicional y que las personas ya saben cómo hacerlo, dónde llevarlo, las condiciones de traslado. Es vital. Por ejemplo, porque yo no lo sé. No, vamos, que es un urocultivo. El urocultivo es tomar la muestra de orina y
exponerla bajo una siembra a ciertos urocultivos, ciertos antibióticos, para saber realmente la sensibilidad del antibiótico o la resistencia del antibiótico. ¿Qué significa? Orientarte para saber cuál es el antibiótico ideal para la bacteria. Esto es como hacer un cultivo, exactamente como su nombre lo dice, ver primero si crecen bacterias allí y, como dice la doctora Guevara, si esos antibióticos que nosotros pensamos que tenemos a la mano para usarlo contra eso van a servir para erradicar esa infección. Qué bueno, la infección de orina puede generar otras infecciones, otras dolencias. La sepsis es la más temida. La sepsis de punto de partida renal o urinario es muy temida, porque ahí ya pones en riesgo la vida del paciente. ¿Qué significa eso? Es diseminación de la bacteria a nivel de la sangre. Se pasa las barreras, ya rebasa las barreras propias de contener esa infección en las vías urinarias, y por vía sanguínea se va y siembra otros órganos y produce a nivel sistémico, o sea, en todo el organismo produce dilatación de los vasos sanguíneos y una respuesta bastante complicada que amerita que el paciente sea inclusive trasladado a unidad de cuidados intensivos. Claro. O sea, eso es un tema bien complicado. Y en la tercera edad, Susángel, nosotros como ginecólogos vemos muchas pacientes que muchas veces compartimos con ustedes, los nefrólogos y con los urólogos. Vemos pacientes pues de la tercera edad, nosotros vemos solo mujeres pues, que tienen, hay una incidencia más alta de infecciones urinarias, y en algunas pacientes las infecciones son recurrentes. En tu experiencia, ¿qué condicionantes hay allí para que eso suceda? Okay. Fíjate que en las mujeres de la tercera edad, los cambios hormonales y con su consecuencia anatómica traen por lo regular que la abuelita tenga la necesidad de usar pañales por incontinencia urinaria. No pueden contener la orina en la vejiga, y eso hace una puerta de entrada. Los pañales. Los pañales y el no tener, colonizan las bacterias. Pacientes con prolapso genital. Pacientes ¿Y en la menopausia hay una incidencia también? Hay muy alta. ¿Por qué? Porque ahí también los cambios hormonales y las barreras inmunológicas propias de la mujer joven se pierden, cambia el pH, cambia anatómicamente, desciende la vejiga, desciende el recto. Mira, y una pregunta que tiene que ver con los dos especialistas. Cuando a una mujer le hacen la histerectomía, que de alguna manera pues hay pues un movimiento bien importante de la parte ginecológica, pero también tiene mucho que ver, ¿no? Porque todo está ahí juntito. ¿Hay alguna incidencia que tenga que ver con las infecciones urinarias? ¿Cómo son esos cambios ahí adentro con respecto a este padecimiento? ¿Hay alguna vinculación? Relativa. Porque si la operación está bien realizada, no tendría por qué tener una alta incidencia, ni incidencia alguna, con la aparición de enfermedades a nivel del árbol urológico, ¿no? Sí. O sea, debería ser, porque si no, imagínate la población de mujeres que por fibromatosis uterina se tienen que practicar histerectomía, o las oncológicas. Y esas personas, si uno hace una relación, no hay una relación directa. O sea, yo tengo una histerectomía y la posibilidad de que yo haga infecciones urinarias es directamente proporcional, no está relacionado. Por supuesto, el hecho de tener alteraciones a nivel ginecológico, descenso de la pared vaginal, descenso de la parte rectal, eso sí, y la corrección a tiempo o la adecuada corrección va a evitar que esas pacientes tengan infecciones urinarias. La colocación de óvulos y todas estas cosas tampoco es vinculante, que siempre hay un contacto ahí externo, ¿no? El tampas, pero yo una mujer menopáusica no usa tampas. Claro, es verdad. Entonces, el tampas es la etapa de la mujer de edad reproductiva, ¿no? Pero en esa edad no, ahora fíjate, esas son las mujeres, ahora los hombres cambian. En los hombres, ¿cuál es la incidencia mayor de que tengan infecciones urinarias en la tercera edad? La próstata.
Que es un detallazo, ¿no? De eso seguramente tendremos algún invitado. Sí, más adelante hablaremos de ese programa, por supuesto. Porque hay muchos hombres que se descuidan, ¿no? El mismo machismo, el mismo temor a los exámenes que son un poquito invasivos, tienen su mala fama esos exámenes, ¿verdad? Sí. Pero ve cómo cambia no tienen mala fama, lo que tienen es que los hombres son un poquito cobardes en ese sentido, ¿no? Pero es tan importante, ¿no? Claro, las mujeres desde muy jóvenes, desde que empiezan a tener una vida sexual activa, a veces hasta antes, comienzan a ir al ginecólogo, sus mamás las llevan, y en cambio los hombres es una resistencia tan grande cuando llegan a los 40, 45 años para ir a comenzar a hacerse su evaluación urológica anual, que es fundamental. La evaluación urológica es importantísima. Es vital. Es lo único prácticamente que va a permitir que se descubran afecciones y especialmente tumores en las vías urinarias, en particular en la próstata, en hombres jóvenes, y que eso va a permitir que puedan ser tratados a tiempo y puedan tener un tratamiento muy eficiente. Susángel, para terminar, ya el espacio se fue muy rápido y creo que nos quedamos cortos con este tema. Espero de verdad que nos quedamos cortos. Deberíamos repetir un remake. Sí, así es. Volver a hacer otro. Algunos puntos que nos puedas dar para recordar en base pues a evitar esa afección que es tan incómoda. Yo creo que el punto más relevante de esta conversación que hemos tenido hoy es el conocerse y saber cuándo cambia, digamos, tu hábito, inclusive tu hábito del ritmo miccional. Si tú notas que estás orinando más veces que lo normal, si notas que la orina está turbia, si notas que el olor cambió, si notas que tienes espuma, sangre, ya eso es una alerta. Si tú adicional a eso colocas que hay dolor, fiebre, malestar al orinar, ya eso te tiene que hacer una alerta. Eso es autoestima. Eso es estar pendiente de uno mismo, ¿verdad? Eso es lo importante. Y no dejarse llevar por los conocimientos de la casa. O sea, lo tradicional, no, eso es esto, no, tómate aquello, no, toma bastante agua, que eso es lo que tiene. Con un solo examen de orina, ya uno adelanta tanto. Porque con eso tú vas a determinar que hay o no una infección y tratarla. El médico. En eso yo quiero ser bien enfática. Yo creo que la gente debe tener el médico como el orientador. Así es. Que te diga realmente qué hacer. Muchísimas gracias, Sorángel. De verdad que súper interesante este tema de conversación, doctor. Nuestro primer programa. Muchísimas gracias a ti, Dax, por esta invitación y muchas gracias a la doctora Susángel Guevara. Gracias. Que con ella estrenamos este programa y esperemos tenerla unas cuantas veces más, porque el tema da para muchísimo más y hay otros muchos temas en los que ella nos puede orientar y ayudar, y tienes una tremenda facilidad para hablarle al público, no solamente a nosotros como médicos. Pues. Así es, excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Michelle, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, por habernos permitido entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter, tu televisora regional. Daisy Oropesa, Michelle Otoyet se despiden a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo, como siempre para ustedes, un periodismo de contacto.